Bueno, muchas gracias por su asistencia. La Corporación Maloca les da la bienvenida y pues para todos nosotros es un placer tenerlos acá nuevamente participando de la programación del 2014. En este momento nos encontramos dentro del ciclo de salud Al Rojo Vivo. Le agradecemos especialmente a uno de nuestros aliados, Compensar, que hace parte de nuestra red de talentos y voluntades y que apoya este tipo de eventos. Se ha escuchado hablar mucho de sexo, drogas y rock and roll. En la tarde de hoy vamos a tratar de entender cuál es la relación de estos temas con nuestro cerebro, con nuestro organismo, con el ser humano. En la tarde de hoy nos acompaña el doctor Amador, que es profesor titular, neuroinmunólogo, investigador del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y director de la Cátedra Meritoria Arte y Cerebro. Bueno, el doctor Amador viene con su grupo de teloneros, ¿no? Como en los mejores conciertos, este grupo de estudiantes nos va a deleitar con una serie de videos que nos van a dar una introducción a los temas desde lo biológico. Después vamos a contar con la participación del maestro Edgar Fuentes, que es magíster en educación y especialista en técnicas avanzadas de grabación, es ingeniero de sonido y también ingeniero de sistemas, músico profesional y actualmente se encuentra coordinando un programa de formación en conciertos didácticos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. También nos acompaña el maestro Juan Rubiano Durán, especialista en gerencia de empresas, servicios y productos de la música, cineasta y músico profesional. Es cantante y guitarrista de la banda de rock Aldea y ahora vinculado a la banda Nava. El maestro Santiago Niñez, coordinador de la maestría en estudios artísticos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, docente e investigador de esta misma institución y magíster en gestión cultural de la Universidad de Barcelona. También es especialista en gerencia y gestión cultural de la Universidad del Rosario y miembro del grupo de investigación Cuestión Arte de Colciencia. Bueno, bienvenidos a todos. Nuestro grupo de teloneros, como les digo, se me perdió el papelito donde tenía la copia. Son Andrés, Diego, Alejandra, Jay, Laura, bueno, es una banda completa, chicos. Entonces, bueno, creo que sin más preámbulo, demos inicio a este espacio académico, espacio neurocientífico y vamos a hablar de sexo, drogas y rock and roll. Podemos empezar la actividad con un video que creo yo que resume en buena parte, lo que es mezclar el tema de drogas, rock, sexo, en las emociones en el ser humano, ¿sí? Entonces podemos ponerlo. I am a golden god! I am a golden god! Hey, Russell, don't jump! And you can tell Rolling Stone magazine that my last words were I'm on drugs! We should work on those last words. Okay. Oh, I got it. This is better. Last words. I dig music. I'm on drugs! Look, just come on down and we'll go back to the hotel. Okay. Jump! Jump! El personaje mostraba esa euforia cuando decía I am drugs, cuando decía eso, mostraba esa euforia y esas ganas de que no le importa nada, sino esa excitación del momento que mostraba ahí. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es explicar qué pasa en nuestro cerebro cuando se generan esas excitaciones, ¿sí? Entonces proseguimos con la presentación. Bueno, entonces hay que partir que en nuestro cerebro un eje fundamental en la sexualidad es la excitación, ¿no? Entonces esta excitación solo se logra activando el sistema simpático del cerebro, ¿no? El sistema simpático
está conformado principalmente, las zonas que se involucran en esta inclusive esta excitación son las que están señaladas en ambos dibujos. Como ven arriba, la ínsula, son el área orbitofrontal, el estriado ventral y demás zonas en la parte de la zona orbitofrontal. Entonces, ¿qué pasa en esta parte? Cuando en el sexo nosotros interactuamos y hay una estimulación, que podemos decir genital, lo que genera son impulsos nerviosos que se van a estas zonas del cerebro, activándolos y mostrando pues su función, ¿sí? Entonces, y este tipo de excitación, afortunadamente para nosotros, no solo se presenta en el sexo, también se puede presentar cuando escuchamos música, cuando hacemos cualquier tipo de actividad, pues, depende de la persona. Por ejemplo, hay personas que cuando hacen ejercicio les da como cierta euforia, como se mostraba en el video, en el caso de las drogas del señor. O cuando escuchamos música, ¿no les ha pasado que, por ejemplo, cuando están su canción favorita, ¿sí? Llega el momento, el clímax de la canción, donde la canción explota y se siente un corrientazo en todo el cuerpo que les recorre desde los pies, por la espalda hasta la cabeza? Ese corrientazo es la misma excitación sexual que se produce, pero a un nivel distinto, ¿no? Entonces, lo que se relaciona en este caso es que las zonas que se activan cuando la excitación es sexual son las mismas zonas que se activan cuando la excitación es musical, ¿sí? O cuando la excitación proviene de otro tipo de actividad, no sé, baile, danza, en fin. Entonces, podemos ver que las zonas que se activan en el sexo, que son estas de acá, la ínsula, el cíngulo que se vaya a la parte, en la imagen de allá, son las que se activan. Entonces, podemos pasar a la siguiente. Entonces, estas son las otras zonas que se ven involucradas cuando se produce este tipo de excitación. Como digo, no solo puede ser sexual, sino que se genera con la producción, con la música que escuchamos. Entonces, acá podemos ver lo que es la región orbitofrontal en esta parte de acá, y acá el estriado ventral, que son zonas que muestran una actividad muy grande cuando se genera la excitación. Siguiente. Listo, entonces hay unas zonas en esa parte orbitofrontal del cerebro que pensaríamos también se estarían involucrando, se estarían activando cuando se genera la excitación, pero pasa todo lo contrario. Esas zonas son como la amígdala o el hipotálamo, que son zonas que no se activan y por lo contrario muestran es una inhibición de esta excitación. Entonces yo les voy a hablar más que todo de las drogas. Las drogas son como factor de que nos van a impulsar a esa excitación de la que hablaba mi compañero. Entonces, ¿qué pasa con las drogas? Las drogas nos causan los mismos impulsos y las mismas reacciones fisiológicas y llegan a la misma zona donde actúa la excitación sexual o la excitación por música. Las drogas las conocemos, bueno, tienen, como les decía, estimulan la hiperactividad de la dopamina y de la noradrenalina. ¿Qué pasa con estas dos? La dopamina es la encargada de la sensación del placer y ella tiene sus propios receptores por los que el cuerpo va a sentir pues esta sensación, vale la redundancia. Bueno, un ejemplo de una droga como tal y muy común que todos conocemos es la cocaína. La cocaína funciona como una droga estimuladora tóxica y llega a esta misma zona y lo que va a causar es una vasoconstricción. Esta vasoconstricción es peligrosa porque puede causar lo mismo un paro cardiorrespiratorio o un paro cardiovascular por inhibición de serotonina. Bueno, como tal la cocaína y el sexo, ¿cómo lo relacionamos? Si ingerimos o si inhalamos cocaína antes de una escena sexual, lo que podemos hacer es generar una excitación con un umbral muy alto. Este umbral lo que va a hacer es afectar algunos receptores, por lo que se nos va a dañar la etapa sexual que vamos a tener, y lo que estamos haciendo es disfrutando de un placer como tal más artificial al que vamos a generar en la etapa sexual. Entonces, si tenemos sexo después de que inhalamos cocaína, lo que vamos a tener es que la dopamina generada por la excitación sexual, por la excitación sexual se va a retener porque ya tenemos una dopamina generada por la cocaína. Lo que va a hacer esta dopamina represada es alargar como tal la etapa de placer, pero lo que nos va a empezar a dañar receptores.
Sigue un proceso evolutivo, ¿no? Entonces nosotros no partimos desde cero, nosotros venimos desde un proceso evolutivo que comienza a partir de la evolución reptiliana, ¿no? Entonces ahí es donde adquirimos ese cerebro que nosotros vemos evidenciados en alguna población que es un poco agresiva y que también vulnera la integrabilidad de otras personas. Entonces partimos desde este sistema reptil que lo único que se encargaba era de defenderse, ¿no? Entonces veía alguna amenaza y se retiraba. Este proceso viene intrínseco en cada uno de nosotros. Después de esta etapa se requiere la evolución para adaptarse a generar ya cohesiones sociales, y es donde aparece ya una evolución mamífera, entonces en donde ya no simplemente nos alejamos del peligro, sino que nos enfrentamos a él y creamos un vínculo con nuestra cría, ¿no? Entonces ahí es donde los mamíferos defendían a capa y espada a sus hijos. Y a partir de ello entonces se ve la necesidad de que no simplemente vivamos con los nuestros, sino que creemos una comunidad. Entonces ya llega un proceso ya de evolución mucho más cortical, que es en donde se desarrolla toda la corteza y se generan procesos en los cuales pues va a haber una adaptabilidad a las consecuencias en las que nos estamos presentando. ¿Qué sucede en este instante? Entonces esto ya el cerebro necesita no simplemente actuar por impulso, sino que razonar. Entonces es ahí donde aparecemos nosotros, la cadena humana, y genera unas situaciones de empatía con las situaciones que se van presentando. ¿Qué pasa? Nosotros ahora ya no huimos de las situaciones, sino que las enfrentamos y nos adaptamos a ellas. Bueno, ¿qué otros procesos podríamos vincular de la parte evolutiva o qué podríamos arraigar de ellos? Digamos que tenemos que entender que nosotros no partimos desde ahora, ¿no? Venimos desde una cadena que está intrínseca en cada uno de nosotros. Entonces, a partir de ello se dan unas relaciones en donde la música viene innata en cada uno del ser, entonces se ha convertido en un mecanismo de comunicación, por medio del cual no simplemente hay una expresión física, sino también hay una corporeidad. Nosotros nos estamos expresando no simplemente desde lo que hablamos, sino de cómo nos estamos moviendo, cómo nos estamos desempeñando, y pues mi compañero les va a hablar. Hola, muy buenas tardes, noches. Bueno, también se tiene que tener en cuenta que todo esto y todos estos factores evolutivos van encaminados desde todas las especies anteriores a nosotros. Tenemos que tener en cuenta que tenemos un cerebro reptiliano que de esa forma genera procesos para poder subsistir la especie. Entre ellos son el amor romántico y el apego. El apego, con respecto al apego, pues ya mi compañera nos mencionó que con respecto a eso es un proceso totalmente evolutivo. Lo mismo que el amor romántico. Si nosotros no emparejáramos y formáramos ese vínculo, no se conservaría la especie. Ustedes se preguntarán, por ejemplo, esto que tiene, por ejemplo, cómo se vincula con el rock, con el sexo y con el placer. Pues tiene mucho que ver porque son las mismas áreas y las mismas redes que se activan en el cerebro cuando tenemos estas sensaciones. Entonces, bueno, el amor romántico inicia, y lo que dicen las neurociencias es que inicia desde un input visual. Todo generalmente comienza desde la vista. Así como cuando nosotros decimos que lo más importante es el interior, generalmente es refutado porque en la parte del cerebro se activan principalmente las áreas del enamoramiento cuando vemos a alguien atractivo, a alguien que nos llama la atención. Bueno, entonces en la parte cerebral vemos que hay unas partes que llamamos cerebro emocional. ¿A qué no se refiere esto? Se refiere a toda la parte del sistema límbico, del hipotálamo, del cuerpo calloso, la parte del hipotálamo, que es el productor de la oxitocina y la vasopresina, que son las principales neuromoduladores del apego. Lo que también se refiere toda la parte del sistema límbico, la parte del tallo cerebral, donde se integra muchos de los estímulos que se ven en el apego y en el amor romántico. Y principalmente, o sea, en todas estas se generan varios neurotransmisores,
que son la oxitocina, vasopresina y dopamina. ¿Continúa? ¿Sigue? Bueno, entonces la base química del amor se va dando en varios aspectos. Primero, el apego, como ya les había mencionado, las feromonas, hay unas sustancias que influyen también en la atracción entre personas. El deseo sexual también se da independientemente de la testosterona y de los estrógenos. Y la atracción también se da por otros, como ustedes muy bien vieron, en drogas, cuando escuchamos música, se activan los mismos neuromoduladores como la dopamina, la norepinefrina y la serotonina. Bueno, buenas noches. Les voy a hablar un poco acerca del lenguaje, voy a ser muy puntual. Tenemos que el lenguaje es la facultad que nos permite interiorizar todo aquel sistema de signos y comunicarnos a través de formas verbales y no verbales. También nos permite hacer mapas mentales, organizar nuestros pensamientos. Hay otro aspecto importante que es la musicalidad. En ella tenemos que, es como ese ritmo, como el tono que se le pone cuando se habla. Está dado por el ritmo y ya sea por el ritmo o por la rima. Es bastante importante en todo lo que tiene que ver como en los acentos, que es como cuando las personas tienden a hablar, pero digamos los paisas que hablan y le ponen como melodía mientras hablan a sus frases. Esa es la musicalidad. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno. Yo les voy a hablar sobre la prosodia. Entonces, ustedes han visto la diferencia entre acentos en Colombia, ¿cierto? Es siempre bien marcado. Entonces, la prosodia es la rama de la lingüística que analiza y presenta formalmente aquellos elementos de la expresión oral en los que se basa más que todo la acentuación, los tonos y la rítmica que tenemos al hablar y al expresar cada tipo de música. Es algo que atrae cada vez que escuchamos música, ¿no? Entonces, esa prosodia vino desde la antigua Grecia y para ellos la prosodia simplemente era una canción con un instrumento. Pero luego eso se fue desarrollando y llegó a la literatura tanto griega como latina y esa prosodia, ese entono musical se le agregó a cosas como los poemas o la métrica o la versificación. Entonces es algo que cuando leemos un poema, cuando alguien lee un poema, es algo que se mete directamente dentro de uno mismo y queda plasma. Es algo realmente bonito y que atrae. Entonces por eso es que se utilizan los poemas para apreciar la belleza y no tanto para cosas banales. Finalmente el término se ha incorporado actualmente en cosas como la fonética y la fonología. Entonces, para aplicarlo más que todo a un concepto global, vamos a ver la diferencia entre que nosotros llamemos a un concepto y nos conteste una paisa y nos diga, no, hola bebé, ¿qué más pues? Y nosotros quedamos como, ok, sí, ¿qué necesitas? No, lo que quieras. Uno queda como, ok, sí, le hago todo a esa paisa. Pero entonces si nos contesta una rola, bien emberracada, ¿qué quiere? ¿Qué le arreglo? ¿Se le dañó qué? ¿El internet? Y uno queda como, bueno, está bien, no llamo entonces, chao. La diferencia, y si ustedes le preguntan a cualquier hombre y que venga un hombre y acá y me lo diga, ¿a qué prefiere una paisa, un acento de una paisa que le hable suavecito, calmado, a que venga una rola y le empiece a gritar? Vamos a preferir siempre la paisa, ¿no? O la bayuna, ¿o qué otro acento prefiere? El llanero. El llanero también, si hay llaneras que venga una llanera y te diga, ¿qué tal es el acento? Y la de la espinal también. Entonces, quiero enfocarles esto de la prosódica al español, lo importante que es para nosotros que alguien nos hable bonito, y si lo enfocamos hacia la música, ¿qué es lo que nos atrae? No es lo mismo que nos dediquen un rap, a que nos dediquen una canción de Sin Bandera, a que nos dediquen una de Metallica. Depende de cada personalidad de cada persona, pero la música es una influencia, es algo que nos mueve y tenemos que ajustarlo y saber valorarlo. Gracias. Bueno, hemos escuchado a nuestros estudiantes, nos han dado un buen mensaje de cómo es la interacción de moléculas, de comportamiento, cerebro, redes,
son cosas que ocurren dentro de nuestro cerebro. Una cosa muy importante, se habló de la teoría de la mente, de las neuronas espejo, la empatía, que es muy importante, es cómo ponerse en los zapatos de la otra persona. Entonces, cuando uno habla de sexo y drogas, pues necesariamente tiene que entender esos conceptos, y creo que ustedes han hecho una solución muy buena para poder comprenderlo, integrando la biología con las ciencias humanas. No sé, y obviamente un tema que nos reúne, la música como un lenguaje. Trataremos varios tópicos, que es lo que vamos a conversar ahora, precisamente enfocando el sentido de la música inicialmente como un lenguaje, y a partir de eso una serie de reflexiones que nos llevan un poco a entender todo este fenómeno, de nuevo enfatizando que hoy la charla gira en torno al cerebro y cómo construimos la música. Pues, digamos como una breve introducción para que todos estemos sintonizados en lo que tenemos planeado con este conversatorio. La idea incluso es que en algún momento, si ustedes quieren, podemos conversar, de hecho, sobre sexo, sobre drogas o sobre rock and roll, sobre todas. Las experiencias personales pues se las pueden guardar si no les parece. Pero si les parece, las no hay. Pero gira este conversatorio alrededor de una premisa fundamental, y es que la música, y es en ese espacio, el rock como música especial, pero en general la música, toda la música, hace parte fundamental de la evolución y la revolución del ser humano. Sería como el gran titular de la conversación. Habría que entonces abordar qué se entiende como evolución, qué se entiende como revolución, y partiendo de, los contextualizamos en las charlas que hemos tenido y en los agarrones que hemos tenido para tener esta charla. Hay un neurocientífico, me corrige si estoy diciendo la mal, se llama Steven Pinker, canadiense, asumo la responsabilidad del comentario personal, muy aburrido, que sostiene que la música es una parte accesoria del desarrollo del lenguaje. Es decir, el ser humano aprendió a hablar y se dio cuenta que, mira vos, también puedo hacer música, entonces ok, hagámosla. Así como quien no quiere la cosa. O sea, la música no es esencial para el desarrollo y la preservación de la vida, de la raza humana, porque es el lenguaje que nos acerca a rituales de apareamiento, y el apareamiento es cuando es exitoso, etc. Pero hay otro neurocientífico, que no es canadiense, es norteamericano, si no estoy mal, Daniel Levitin, que dice todo lo contrario, dice, bueno, la música es esencial, entre otras porque comienza a garantizar el acercamiento entre los congéneres de una especie, y porque la música tiene características que, como ya no lo dijeron nuestros amigos al principio, genera empatías y estimula partes del cerebro que tienen que ver con el placer y que también están ligadas a la sexualidad. Hemos preferido empezar entonces con la validación y una parcialidad total hacia el discurso de Daniel Levitin, proponiéndoles que pensemos la música como un lenguaje. Y para esto hay un video de introducción que quisiéramos compartir con ustedes. Tal vez algunos de ustedes ya lo conocen, o al personaje o al video, igual siempre es un disfrute. Si no lo conocen, pues es un placer presentárselos. Hay un bajista muy renombrado, yo lo llamo músico a través del bajo, porque ya ha llevado a sublimar el arte de la música a través de su interpretación de bajo. Se llama Victor Wooten. Y Victor Wooten nos dice lo siguiente sobre la música como un lenguaje. Siguiente video, si son tan amables. Music is a language. Both music and verbal languages serve the same purpose. They are both forms of expression. They can be used as a way to communicate with others. They can be read and written. They can make you laugh or cry, think or question, and can speak to one or many. And both can definitely make you move. In some instances, music works better than the spoken word because it doesn't have to be understood to be effective. Although many musicians agree that music is a language, it is rarely treated as such.
Many of us treat it as something that can only be learned by following a strict regimen under the tutelage of a skilled teacher. This approach has been followed for hundreds of years with proven success, but it takes a long time. Too long. Think about the first language you learned as a child. More importantly, think about how you learned it. You were a baby when you first started speaking, and even though you spoke the language incorrectly, you were allowed to make mistakes, and the more mistakes you made, the more your parents smiled. Learning to speak was not something you were sent somewhere to do only a few times a week. And the majority of the people you spoke to were not beginners. They were already proficient speakers. Imagine your parents forcing you to only speak to other babies until you were good enough to speak to them. You'd probably be an adult before you could carry on a proper conversation. To use a musical term, as a baby, you were allowed to jam with professionals. If we approach music in the same natural way we approached our first language, we would learn to speak it in the same short time it took to speak our first language. Proof of this can be seen in almost any family where a child grows up with other musicians in the family. Here are a few keys to follow in learning or teaching music. In the beginning, embrace mistakes instead of correcting them. Like a child playing air guitar, there are no wrong notes. Allow young musicians to play and perform with accomplished musicians on a daily basis. Encourage young musicians to play more than they practice. The more they play, the more they will practice on their own. Music comes from the musician, not the instrument. And most importantly, remember that a language works best when we have something interesting to say. Many music teachers never find out what their students have to say. We only tell them what they are supposed to say. A child speaks a language for years before they even learn the alphabet. Too many rules at the onset will actually slow them down. In my eyes, the approach to music should be the same. After all, music is a language too. Abrazar el error, equivocarse, tener la posibilidad de experimentarlo desde la más temprana edad. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la música, y me encantaría que de repente lo habláramos un poco, es que no hemos tenido la posibilidad de incorporarlo a nuestro proceso de aprendizaje. La música, desafortunadamente, en las academias se enseña de la forma más incorrecta posible. Primero aprende a escribir y después aprende a hablar. La pérdida de la posibilidad de interlocutar con aquellos que son expertos. Uno perfectamente cuando es niño puede hablar con papá, mamá, personas que tienen un lenguaje desarrollado, pero en el caso de la música muy pocos tienen la posibilidad realmente de construir un lenguaje musical complejo con aquellos que ya son expertos. Por eso lo comentaba en otra charla, Víctor Gulten decía, en la escuela deberían estar los maestros, los mejores músicos, y tener la posibilidad de dialogar desde el error con los niños, porque realmente no hay error, como lo dice, la posibilidad de tocar, experimentar, explorar, fundamental en la construcción del lenguaje musical. No hay que malinterpretar hacia dónde va la charla. Cuando hablamos de la educación, hablamos de la posibilidad de acceder o de crear un conocimiento, no solo desde el establecimiento de lo que conocemos como la academia, no solo desde, entonces los colegios tienen la culpa. No, estamos hablando de cualquier tipo de generación de conocimiento, la relación con los papás, la relación con
el núcleo familiar, cuando se penaliza el error, comienza en el lenguaje. Porque cuando un niño pequeño, estoy refiriendo a una niña, a las niñas se les hemos encantado por igual de a las 3 años, dicen, yo quiero subir a Yadiva, y les parece genial. Entonces comienzan a decir, sí, a Yadiva, porque tiene 3 años y supuestamente es una cuestión elemental en la que, ¿qué es lo que hace el adulto? El adulto amoroso, además, el adulto amoroso lo que hace es entrar de inmediato en una empatía con este tipo de construcción para que no haya un desapego, para que no haya un sentido de no pertenencia. Entonces, el niño ve que el gigante, que además está al frente y que reconoce algo afectivo, habla igual que él. Después, por imitación, va entendiendo que Yadiva dura hasta los 5. Y luego ya, a menos de que te comiencen a decir, oye, ¿qué te pasa? Pero igual. Y por mis actividades tengo la oportunidad de compartir con gente de muchas edades, tanto biológicas como mentales, no siempre coinciden, no siempre son consecuentes, digamos así. Y he topado en pasillos universitarios gente que claramente biológicamente pasa los 20 años, en situaciones que desde cierto punto de vista son envidiables, pero otras claramente no, sobre todo cuando conoces al interlocutor o al interlocutor, y comienzan, pero qué fe, si estoy en clase. Ya salgo, a ver, besito, besito, besito. Sin embargo, aunque científicamente resulte mucho más complicado explicar, ahí se entra también en una empatía, en un, claro, cuando estamos de buenas, el besito bebé y uno está con los amigos viendo el partido del Chelsea. ¡Más duro! Hágale, hermano, hágale más duro. Pero siempre hay una cuestión de empatía. A lo que se refiere esto es a que más allá de lo criticable o hilarante que ya por uno está crecido pueda sonar la situación, para el niño y en general, cuando hay un círculo de afecto, cuando hay un ambiente de afecto, que es lo que nosotros nos referimos con esta introducción de la música como un lenguaje, te permite entablar una comunicación. El lenguaje no tiene sentido si no es para comunicar. Y la comunicación parte de establecer empatías desde el afecto. El niño se siente cómodo, luego su aprendizaje es cómodo. Después, no sé a cuántos de ustedes les haya pasado, algunos tal vez sí conscientemente, otros no. Pero ¿quién puede tener memoria de, no, yo hablé enredado como hasta los 5 y medio, y luego ya la lengua se me soltó y entendí que lo de la R no? Es muy natural. Y de la naturalidad de la construcción del afecto, ligada a la construcción del aprendizaje, es de lo que se trata esto de la música contemporánea. El lenguaje es vínculo para interactuar. Es una estrategia evolutiva para poder hacer más consciente la necesidad de cooperar y de hacer juntos esfuerzos necesarios para vivir. De hecho, para vivir mejor, o en la medida de lo que sea posible. Por eso resulta extraña la afirmación del primer neurocientífico, neurólogo que afirmaba Pinky, con relación a suponer accesorio un tipo de desarrollo evolutivo que nos ha costado tanto tiempo y tanto esfuerzo de inversión cultural. No se hace algo así, sí es accesorio. La canción de Arrullo, las canciones de amor, son probablemente uno de los primeros gestos de los que además que están en todas las culturas y a lo largo de todos los tiempos. En todo ello hay una memoria y una historia que han constituido uno de los lazos primordiales del afecto más intenso que mantiene juntas las capacidades de la vida en los colectivos humanos. En ese sentido, la música tiene un lugar de absoluta centralidad en la música y el arte en general, pero concentrados en su dimensión sonora, que es la música.
tiene una centralidad insustituible en la construcción de ese vínculo, nada más en la perdurabilidad, en el sostener el vínculo en el tiempo. Creo que precisamente cuando los colectivos humanos complejizan y hacen más densa su elaboración cultural, esto, por supuesto, adquiere complejidad, pero tiene un fundamento y un sentido esencial, y a partir de ese fundamento es que sentimos tanta proximidad con el canto de orgullo que tuvimos de nuestras madres, como en un concierto de rock frente a, no sé, Scorpions, que nos gustó tanto en el Simón Bolívar. Y quiero decir que hay una diferencia de grado, pero no del sentido y de la sustancia del vínculo a partir de las transformaciones y las variabilidades de la cultura, pero el sentido esencial es el mismo. La música es totalmente vinculante y entender la música como un vínculo también significa apartar, validar de si puedes operativamente ejercer la música, que suena horriblemente técnico, pero a mí me llama mucho la atención, y ya pues voy a hacer los comerciales, porque me dedico mucho tiempo a proyectos que tienen que ver con lo siguiente. Yo soy cantante. Sí, soy cantante. Ese fue el motivo que soy cantante. Y dentro de la música, lo que yo hago es, me considero un cantante que toca guitarra como vínculo para poder componer canciones, porque para mí la interpretación de canciones de otros es un disfrute, pero no corresponde a mi esencia. Es decir, yo necesito ser el mejor intérprete de mis canciones posible. Y solo vale la música para mí como ejercicio en la medida en que compongo, no en la medida en que me voy a un karaoke y los dejo a todos en ridículo y no. Que tampoco pasa, o sea, esa no es la idea de cantar. Pero cuando le pregunto a la gente, a chicos, a chicas, a no tan chicos y no tan chicas, ¿tú cantas? Me dicen, no. Pero no es, no. Traducción un poquito más en subtítulos abajo. No lo hago bien, me desafían, por favor, no pide que cante. Si usted canta, no me deje el ridículo, por favor, se lo pido. Claro, porque uno se enseña a disfrutar la música, como uno se enseña a disfrutar el lenguaje. Uno de los ejercicios que yo hago en algunas sesiones que tengo, o en grupos en los que participo con amigos, venga, usted tiene 10 segundos, una prueba de radio. Usted tiene 10 segundos para caerle, cada quien traduzca lo que quiera, a la vieja que le gusta. No la conoce, está en una fiesta. Tiene 10 segundos para lograr que ella o baile o le dé el celular con el número, o el contacto, o lo que sea. ¿Qué le dice? Y empiezan a buscar emoticones en el celular a lo loco. O lo más sabio que pueden decir es, ¿tienes WhatsApp? Pues tratando de dar una continuidad. Les ha pasado. El tema es que qué decir es muy importante. Y en situaciones apremiantes es muy importante. Y nos enseñan a que si me equivoco diciendo lo que no es, además uno les dice, sé tú mismo. Entonces, porque no saben la respuesta a eso, pero allá vamos a llegar. Lo importante es que el disfrute de la música y entender la música como un vínculo con el otro tiene que quitar una presión a la que estamos cruelmente sometidos desde pequeños, y es hacer lo correcto. No existe el error, lo correcto es todo lo que hagas de forma natural, pero allá vamos a llegar. Y el punto aquí en particular es, teníamos tanto que decir, seguramente todos los que están acá sentados, nosotros, pero debido a eso que tú mencionas, que es la pérdida de esa posibilidad de experimentar y vivir la música desde otro lugar, de interiorizarlo, como lo decía Santiago, en una mirada mucho más profunda, el tener la posibilidad de vivir la complejidad de lo que esto implica, obviamente nos ha privado de algo maravilloso, que es someternos al riesgo, pararnos hacia el frente, cantar, expresarnos, decir lo que pensamos y pensar desde otro lugar, proyecto de vida. Ahora, esto en el marco de la música nos lleva a pensar un poco más allá en parte de por qué la conferencia y por qué nos invitaron a hablar de este tema. ¿Por qué es necesario en algún momento entrar en el mundo de las drogas? ¿O por qué de repente se requiere, yo sé que es un tema de discusión contigo, pero por qué de repente se requiere que yo entre en un escenario que me aleje de eso fundamental que es lo que tú planteabas?
sé tú mismo. Cuando a alguien le dicen sé tú mismo, sigue. ¿Eso qué es? ¿Eso cómo se come? Y perder esto que tú decías también, que es muy importante, la capacidad de la comunicación desde la complejidad, donde yo sería perfectamente capaz de sentarme, tú me gustas, te compongo una canción, pero como hemos perdido eso, o te canto, o te digo algo. ¿Bailas? ¿Te puedo cantar? Exacto, pero es tan poco común. Inmediatamente sentimos pánico ante la posibilidad de expresarnos de esta manera, siendo algo tan profundamente natural. Y eso creo que abre una puerta a una futura discusión que será por unos 15 a 20 minutos contigo sobre este tema. ¿Dónde está la música? Como usted lo ha dicho muchas veces, doctor Amador, y como lo ha planteado el doctor Rodolfo Llinás y muchos neurólogos hoy que trabajan sobre este tema, la música está en el cerebro. O sea, la música no está afuera, la música está dentro, porque ello forma parte de nuestros códigos esenciales que, como mencionaba Santiago, nos ha costado mucho esfuerzo desde el punto de vista evolutivo, para simplemente poder expresar, decir y plantear muchas de esas complejidades de lo que somos. Pero que cuando el discurso no lo permite porque no nos formamos en él, pues sencillamente nos limita a convertirnos en un animal relativamente primitivo. La música, como creo que todo signo de realidad, está en el cerebro. Está en la construcción que desde la organización, desde los referentes, los estímulos, el proceso biológico que es innegable, pero resulta en una decisión. Yo que estoy interpretando, específicamente dentro de la música. Para no ser tan retóricos, hay un ejemplo clarísimo de la música como vínculo y como interpretación. Estamos tan poco acostumbrados a tener esta aproximación con el otro, porque tenemos que ser validados. Entonces, si yo digo algo incorrecto es porque el otro no lo valida. ¿Quién es usted? Sí, usted es la vieja que me parece visualmente, ya vimos que no entra por los ojos y que el enamoramiento se estimula por los ojos. El interior es muy importante. ¿Qué es lo primero que tú le ves a una mujer? ¿En serio quiere que se lo diga? O ya que estamos en público, me están grabando y esto va por redes, los ojos. Porque son la ventana del alma. Y porque, bueno, y cada quien traduzca, o sea, tú que esto primero es sentir los ojos. Porque es la ventana al interior, que es maravilloso. Carreta, ya no lo acaban de decir, o sea, ¿te quieres estimular? Y hay que ver. Entonces, la música y el vínculo musical, el gusto musical, que no es otra cosa que cuando yo escucho esta tonada, interpreto, o sea, traduzco en decisiones de acción, en estímulos, en sobreexcitación o lo que sea. Y otra persona sencillamente no. Entonces ha habido casos muy, como yo que vengo aquí nada más sin adelantar mi vida privada, eso me invitan. Hoy, yo tengo una sana costumbre y me gusta mucho, la quiero compartir con todos. Facebook, ¿conocen la interfaz? Santiago no la conoce. Santiago no tiene Facebook, no está autorizado para decirlo, es un público, ya lo dije. No. Pero bueno, la interfaz de Facebook. Entonces alguien me solicita hacer mi contacto. Entonces yo, en un acto de promiscuidad cibernética, le digo a todo el mundo que sí. Sí. Y no con todos y todas, porque a veces sé perfectamente por qué es que lo piden. A veces simplemente es una red de trabajo. Pero inmediatamente les digo bienvenido a mi Facebook. Bienvenido o bienvenida, no importa. Aquí sí ya es la cosa, como dije, es promiscuidad cibernética. Bienvenido a mi Facebook. No sé qué música te gusta, pero esta canción me gusta mucho y te la voy a enviar. Gracias a la providencia, al Olimpo, a la creencia de cada quien, por YouTube. Entonces es fácil, mira, esta canción hoy significa mucho para mí, la quiero compartir contigo. Cuando escuches esta canción en algún lugar, en algún esté o lo que sea, pues vas a saber que hay alguien en el ciberespacio con un sitio para ti cuando quieras. Y entonces les linkeo la canción. Pero les pregunto, igual, ¿qué canción te gusta? ¿Por qué no me envías una? Y te das cuenta de si esto es el inicio de una linda amistad o un menos mal que no le di al celular. Porque le mandé la última canción de Flying Colors que me fascina, con Steve Moore, no sé qué, entonces te empieza la pasión por conocer
los músicos, de entrada, alguien toca una melodía que te gusta y a ti el tipo o la vieja te gusta. O sea, es de los míos, quisiera conocerlo. También hay otro axioma que dice no conozcas a tus ídolos, ¿no? Porque te llevas decepciones. Pero me ha pasado, ¡oye, Flying Colours, buenísimo! Oye, ¿tú sabes si Steve Morse toca todavía con Deep Purple o sigue con ellos? No, sigue con Deep Purple, no sé qué, y es el comienzo de una cosa. Si esta persona me dice, venga, chévere que hablemos, claro que sí, cuando quieras, etcétera, etcétera. Me mandaron, con todo el respeto del mundo, si es su música favorita, simplemente no tenemos empatía, punto. Me mandaron 2 reggaetones y una canción de Samson Mix. Y entonces dije, no, mira, estoy ocupadísimo, la verdad. La charla con Roberto, la acción. No, mándame otra canción. La música y el disfrute de la música crean redes sociales afectivas. Y pues ya, es que no puedo decir nada más porque esa es la segunda parte, pero vamos a qué es lo esencial con esto de entender la música como un lenguaje que nos vincula, que se crean redes afectivas y que es parte de lo que significa la evolución del ser. La vinculación tiene intensidad, pero la vinculación no es neutra, es decir, no es la misma en cada circunstancia. Así que construirla implica que deba haber un esfuerzo por propiciarla de modo que el alcance sea profundo, el más profundo posible. Estamos hablando en torno a sexo, drogas, rock and roll, cerebro, pero el vínculo con la experiencia de producir la música capaz de abordarse desde aperturas sensoriales propiciadas por cualquier sustancia química. No es de rock and roll, es culturalmente vinculante desde mucho tiempo atrás. Muchas culturas, muchas músicas, especialmente las rituales, utilizan este vínculo porque resulta muy importante para promover un tipo de sensibilidad en torno al hecho sonoro, en torno a la ritualidad y a su simbología más profunda. Lo que implica es que hay un sentido de lo musical aquí que atañe a unas formas de construcción de lo social complejas, profundas, tienen que ver con lo religioso, tienen que ver con el tema de la construcción del tejido social. De hecho, estas exploraciones en las músicas del siglo pasado tampoco son iniciales del rock. Pues recordarán el caso de Charlie Parker, que desarrolló una música especialmente particular después de sus adicciones. Esto significa una expresión de una música particularmente diferente. Habrá quien discuta si mejor o peor, pero esos no son términos para el arte. Lo que es fundamental decir es que en todo caso sí hay una necesidad de construir unos vínculos capaces de trascender los más elementales, y el músico en eso, o el artista en general, tiene una disposición a esa exploración. No quiero decir que para eso se necesiten las drogas, quiero decir que para eso necesita, eso sí, un tipo de actitud que le invite a balancearse en lugares inhóspitos, desconocidos del lenguaje que practican. Y en el rock pues se dieron las particulares exploraciones, muchas de ellas muy referenciadas. San Francisco, en finales de los 60, principios de los 70, estaba lleno de este tipo de exploraciones. Algunas resultaron interesantes, otras no resultaron interesantes. Pero en todo esto hay una postura estética que es importante resaltar. Y en los casos más afortunados hay que decir que la música generada de ello resultó sin duda motivante, pese al costo fisiológico que esto pudo causar. Y recuerdan Art Experience de Jimi Hendrix, que acudía directamente a preguntarle al oyente si él había tenido la experiencia del viaje que le permitía no solo la producción de una música en particular, sino el contacto con lo que se suponía era esta música en particular. Hay una frase antes de que pasemos porque ya estamos en el borde, entonces sería chévere que veamos el segundo video, pero intentando ilustrar lo que dices, hay una frase muy famosa de Pablo Ruiz Picasso
que dice, todos los seres humanos nacen artistas. El problema está en que se conserven como tales. Y creo yo que, de nuevo, para evitar esa taxonomía horrible que venimos aquí a atacar de frente, sobre la erudición en algo que es natural. Nadie puede ser erudito en el arte, como nadie puede ser erudito en la vida, como hay gente que puede ser erudito en conocimiento aplicado, con una experiencia particular y todo esto, pero cuando la erudición sirve para invalidar al otro, llevémoslo al plano, déjame ver cómo se llama esa frase, el sexo. O sea, tú te imaginas que fuéramos eruditos en el sexo. Hay sexólogos que llevan al discurso científico todo el comportamiento biológico, psicológico, afectivo, parapsicológico, metafísico del sexo. Pero la erudición no puede ser más aburrida. ¿Qué tal no? Si no, ay, hermano, cáigale esa vieja. No se ve como erudita, hermano. ¿Qué tal que uno aquí en grado 4 apenas de 10? ¿Quién certifica eso? Y además, si alguien me lo certificara, yo cojo ese diploma y hago exactamente lo siguiente, porque cada experiencia, y así como Santi dice, no estamos haciendo una apología a las drogas, tampoco estoy haciendo yo una apología a la promiscuidad, tampoco. No, tampoco. Pero sí es importante que se entienda que el acercamiento a la sexualidad, a la música, que colindan con el desarrollo del afecto, de tus redes afectivas, tus pasiones, porque eso no es solo el afecto por ti o por ti, o porque te amo como mi hermano, pero resulta que, hermano, debo confesarte algo, no lo que quieras, bro, yo te llevo en la buena, mi hermano, o sea, ¿qué hay que hacer? Estuve mirando el partido, ya no voy a ser hincha de Millonarios. ¿Qué va, papá? Olvídalo, ya no es familia, no sé qué dices más. Y puede ser algo más inteligente, como el Deportivo Cali, por ejemplo. ¿Por qué no puede evolucionar? ¿Quién no sabe evolucionar? Aquí el tema es que los lazos afectivos se sobrevaloran a partir de empatías muy banales. La música no es banalidad, la música es profundidad. Y yo lo dije ya, y con eso quisiera, si ustedes me lo permiten, dar paso al segundo video, introductorio. Porque equiparamos en este pequeño panel para ustedes como una premisa el desarrollo del ser humano, la evolución del ser humano. ¿Qué significa eso? Para nosotros, y como propuesta para ustedes, no es otra cosa que la mutación del amor. Cuando iniciamos las charlas preliminares para este conversatorio, ya había escuchado esto en Roberto, lo escuché en Edgar, y por supuesto por eso me autoinvalido como para guiar esta parte del conversatorio, porque siempre me llama la atención la evolución del amor, que el amor no es uno, y tiene que ver con el concepto de apego, pero cómo, digamos, poniéndome de ese lado, ¿cómo es esto del apego, el desapego en términos de la evolución del amor? ¿Eso cómo funciona? El amor, gracias a ese vínculo que se hace el bebé y la madre, es lo que llamamos apego, y es el amor maternal. Ese amor maternal va construyendo a una persona con todos los valores, donde comienza la estética, la ética, la moral, los valores, porque se dice que los valores se construyen en la cuna. Y esos valores están organizando esa parte emocional, esa parte de empatía del niño, que después cuando vengan las hormonas de la adolescencia se van a convertir en amor romántico. O sea que realmente lo que está haciendo mamá y papá con el bebé es tratando de organizar esas redes que ya las hemos heredado desde 300 millones de años antes, tratando de seguir moldeando con la cultura, con esa exposición a la madre. Entonces vamos a tener un niño que, así como está poniendo a su madre, si tiene un hogar, un nicho adecuado, va a tener cuando llega a la adolescencia todo un sistema de empatía que le va a permitir ser una gran persona. Yo tengo una pregunta ahí, y es, ¿eso quiere decir que nuestro cerebro nace preparado para el amor, para el afecto, para crear el afecto?
Pero tú mencionabas la importancia de cuando hay un ambiente adecuado, cuando efectivamente se genera plata. ¿Qué pasa cuando no? Cuando no hay un ambiente adecuado, cuando estas redes no se construyen en el afecto, el cerebro sufre algún tipo de cambio de adaptación que le hace más adelante imposible generar esos vínculos afectivos, es decir, chino que nace torcido, chino que ya no es no, o sea, no es un imposible. Tenemos que sustituir eso que faltó en el mismo gobierno, que el didáctico es que lo tenga desde que se nace. Pero si no se lo tuvo, hay que construirlo. Y una de las cosas importantes es a través del arte, la música y la experiencia que tú has tenido. Y una cosa muy importante, Doc, usted lo comentaba en otra ocasión, voy a tratar de resumirlo muy rápidamente, que era un poco la pregunta de Juan y lo que usted explicaba, y es el afecto muta, en el sentido de yo como madre tengo a mi hijo, y voy a tomarlo desde el niño. El niño se representa en la madre, es parte, es una extensión de la madre, pasa un tiempo, casi más de un año para entender que es algo diferente, que es un ser independiente, pero muy interesante es que desarrolla el afecto por la madre, y ese afecto se mantiene en el tiempo, digamos en el caso del niño, hasta que llega la adolescencia. Y cuando llega la adolescencia, mamá, que era el objeto de mi adoración, se convierte en algo accesorio, y ahora empiezo a buscar selectivamente, y busco una mujer en la cual represento parte de ese amor que muta, se transforma, porque ahora me estoy preparando para una nueva etapa, y entonces cambia ese sentido del amor. Ahora me interesa un adolescente, pasa el tiempo, me enamoro, de repente en uno de estos encuentros maravillosos ella queda esperando un bebé, e inmediatamente, de repente, y nace un bebé. Inmediatamente ese amor se transforma ahora de la pareja, y no quiere decir que desaparezcan esos otros afectos, ya se construye un nuevo tipo de afecto. Entra el afecto ahora como padre o como madre a ese nuevo bebé, y entonces ahora desarrollo del afecto por mi hijo. Y uno puede verlo perfectamente que antes, una mujer, antes de tener a su hijo, daba todo por su pareja. Ahora nace su hijo y es capaz de matar a su pareja por su hijo. El afecto hace que cambie biológicamente y se transforme, pero con un propósito fundamental, y es mantener la vida. O sea, algo que es muy importante, relacionado un poco con el tema que mencionaba Santiago, la sexualidad, vista desde esta lógica, tiene un sentido fundamental, y es mantenernos con vida en el tiempo, mostrarnos genéticamente como seres viables. Y obviamente el efecto que tiene en un niño ser separado de su madre, o no tener la posibilidad de construir esos códigos complejos que se dan a través del amor, son nefastos. Uno perfectamente ve, usted lo mencionaba en una de sus charlas, el caso de los violadores compulsivos o violadores selectivos, personas que tienen una depresión completa en el área prefrontal, que es donde se desarrolla el afecto. Normalmente son niños violados, niños abandonados, niños que no tuvieron la posibilidad de desarrollar el afecto, que es tan importante. Es interesante que biológicamente, con el cariño, la canción de cuna, la ternura de mamá y papá, el niño le van apareciendo neuronas en la ínsula, que es el sitio importante del sentimiento, como dicen los vallenatos, y comienzan a aparecer esas neuronas que van a servir para manejar el estrés, para poder adaptarse al niño a su mundo. Entonces mamá está haciendo eso. Cuando un niño, por ejemplo, es violado, esas neuronas se desaparecen. ¿Sí? O sea, hay cambios histológicos, anatómicos del cerebro cuando ocurren estos fenómenos. Entonces, fíjense la importancia que tiene esa parte social, psico, para lo biológico, y alrededor biológico, psicológico, social. Y una anotación pequeñita antes de tu anotación, Juan, y es, cuando yo estudio un instrumento musical, desarrollo un afecto como si fuera otra persona. O sea, uno ve, y ahí sí excúsame Santiago, tú Santiago es bajista, tus guitarras, en el caso mío yo soy pianista, guitarrista, pero va más que nada el piano, uno desarrolla un afecto por los instrumentos musicales como si fuera una persona y como si fuera la novia, o más. O sea, uno le dice entre la novia y la guitarra, uno dice auxilio, yo creo que prefiero la guitarra, porque se desarrolla... No le pidas a tu guitarra lo que te da tu novia, no le pidas a tu novia lo que te da tu guitarra. Juanito es muy especial, ya se dieron cuenta. Cómo desarrollo un afecto profundo a través de la música y a través de los instrumentos que me permiten expresarme, porque es la extensión de lo que soy, es la posibilidad de manifestarme a través de. Por eso, en el caso que nos atañe un poco, de ahí la importancia del arte, de ahí la importancia de la música, porque nos da también códigos complejos de entendernos a nosotros mismos y podernos manifestar a través de. Mi inquietud va relacionada también con un tipo de experiencia muy personal. Y
sin embargo quiero traer con la venia de cine entre el público, contamos con el personaje, con un familiar del personaje o con un fan del personaje. Esto simplemente fue casual. Día de ayer, cadena radial Caracol Básico. Entrevistan a un personaje y lo traigo a colación con todo el respeto del mundo, pero con toda la pertinencia. El personaje se nombraba como el Padre Callejas. Y la historia del Padre Callejas, dicha a través de la pequeña introducción de la periodista. Dice, es una persona que era mala y que era satánica. Ahí fue cuando yo paré bolas. Muy mal relacionado en la vida, con malandros, con asesinos, incluso él había cometido acciones que son tipificadas por la ley colombiana como delitos, vividor, drogadicto, etcétera, etcétera. Sin embargo, de una forma epifánica, este Padre Callejas ahora se vuelve muy creyente en esta entidad que las personas creyentes llaman Dios, y además va de cara al catolicismo y se convierte en padre y ahora ayuda a los que tienen problemas de adicción, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que ver el Padre Callejas con esta disertación? La entrevistadora le dice, bueno, Padre Callejas, cuéntenos usted cómo inició el mal camino. O sea, ¿cómo es que se volvió malo? Y este personaje, damas y caballeros, yo llevo 20 y pico de años luchando contra el estigma de usted es rockero, pero no parece. O sea, se ve buena persona. Sí. El tipo al aire, además dice con mayor naturalidad, sí, lo que pasa es que yo inicié el mal camino porque yo escuchaba unas bandas satánicas, Iron Maiden, Black Sabbath. Entonces yo hubiera llamado a Caracol y dije, Padre Callejas, ¿qué le pasó, hermano? ¿Qué pasa cuando la mamá es rockera, por ejemplo? Porque claro, no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó la primera vez que escuché este discurso tan bello de la evolución del amor, de la mutación del amor, empezando con el amor de mamá, de papá, etcétera, etcétera. Pero a mí sí me hace una inquietud. Y es, yo no sé si a ustedes les pasó, todo el mundo se imagina la mamá amorosa y de fondo Mozart, o Brahms, o Liszt, o digamos a los más eruditos y un poco más entendidos, la fantástica de Berlioz, que son obras magníficas. O sea, no quiero estar diciendo aquí que el rockero es el anárquico que no gusta la buena música, no, para nada. Pero ¿qué pasa si la mamá es rockera y en vez de, en ese momento en que está poniendo los acordes, suena Judas Priest, o suena Kiss? Sí, Kiss. O sea, ese niño, ¿qué pasa? O sea, ¿qué tanto el estímulo literal de la música, el tipo de música, la tonalidad, el contorno, influye en esto de los comportamientos afectivos o no afectivos o el comportamiento social? Yo simplemente hago una anotación personal. Gracias a estos dos personajes he reencontrado el camino. Ahora, cuando digo reencontrar el camino, es que desafortunadamente, y lo digo, yo sé que entre el público puede haber personas que pertenecen a una religión en particular, pero mejor dicho no la menciono, pero yo pertenecía a una de estas religiones que decía que el rock era satánico. Yo estudié en Londres por más de 5 años. Paul McCartney me entregó mi diploma como especialista en técnicas de grabación. Asistí a conferencias, charlas, tuve la fortuna de estar con gente, productores, gente maravillosa, y estar en el mundo del rock. ¿Y yo qué hacía? Y me especialicé en técnicas avanzadas de grabación de orquestas sinfónicas. Ahora amo la música sinfónica, trabajo en una de las mejores orquestas de este país, pero desafortunadamente era tan ñoño por todo este tema que escuchaba cosas tan espantosas. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta, pero a mí ya no me gusta. Mocedades, Sergio Estíbaliz, menos mal, ninguno le gusta. No los conocía, si no, no lo conocen, pero bueno. No, si les gusta, no, vale. Ok, vale, totalmente. Empatía, respeto, amor, naturalidad, y amor. Pero hasta hace unos 40 días, teniéndolo cerca, compartiendo con personas que los conocían, estando en el estudio de grabación, yo no conocía Styx, simplemente porque no me había dado el placer de escuchar. Y gracias a estos personajes
Ahora, ¿qué estoy haciendo? Estoy recreando, a la pregunta que dice Juan, estoy recreando lo que hubiera pasado si yo desde pequeño hubiera aceptado que soy rockero por excelencia. De hecho, todo el tiempo me ha encantado el rock, pero una creencia me evitó la posibilidad. Desde los 7 años tengo un piano maravilloso que es un Burley, y es un instrumento que se utilizó en el rock, que se sigue utilizando en el rock con un sonido hard maravilloso. Yo era feliz tocando esto, pero tocaba era Sergio Estíbaliz y a Mocedades, santo Dios. ¡Qué atrocidad! Digo hoy. Ahora, lo que voy con esto es que el pensamiento complejo que se da en el rock es sorprendente, es maravilloso. Que, sumado al pensamiento maravilloso de Berlioz, Liszt, Mozart, Beethoven, incrementa la capacidad de entender y comprender el mundo a otro nivel. O sea, si nosotros desde niños, desde pequeños, tuviéramos un bagaje musical enorme, donde oyéramos fundamentalmente lo guau, lo maravilloso, y aquello que no es tan bueno para tener juicio crítico y decir, esto no me gusta, o esto no quiero tenerlo a mi lado, seguramente el discurso hoy sería sorprendente, y es un poco lo que tú estabas diciendo. Pero yo creo que hay que tener cuidado con una cosa, y aquí sí digamos que con la seriedad y la altura del caso. No se trata de validar músicas a partir de su complejidad. Quisiera brevemente compartir algo que me gustó mucho de las lecturas previas a este conversatorio. Sí. Como la música es vinculante, también es desvinculante. Entonces, yo fui metalero radical. Me siento como mi nombre es Juan, yo fui metalero radical. Los todos dicen, bienvenido Juan, y yo les cuento como el metal. No solo no denigro el metal, amo el metal, pero ya no soy radical. Que eso fue un gran avance para mí, para mi vida. El tema es que no se trata de invalidar música, no se trata de... Y hay una empatía que se siente en los cantos, ahí sí, literalmente, los cantos en cualquier cultura, los cantos madre e hijo, los primeros cantos que tienen un contorno, para quienes no están versados en este tipo de lenguaje, el contorno es, tú puedes hacer una línea imaginaria hacia arriba o hacia abajo y progresiva en el tiempo, sobre cómo se define la melodía. Entonces, no sé si ustedes conozcan una canción, que es algo así como duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Yeah. ¿Cuál es el contorno de esta melodía? Duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Y esa línea la dibuja y luego hace parte de la empatía con el niño. Y todos los cantos primarios o básicos, primarios, tienen un contorno reconocible, sencillo, simple. Otro contorno reconocible, sencillo y simple es ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Sí, se la saben, no la canten, pero se la saben. Háganse aquí. El tema es que, así como el amor muta, en términos de mi mamá y mi papá son los todopoderosos y la parte de un efecto, y llega una edad de hormonas, y ahí comenzamos a hablar, en donde busco otras cosas. Sí, la complejidad logra cierto grado de influencia en el gusto. Entonces, si la música es demasiado básica, instintivamente, y esto lo leí de Vitini, con lo cual estoy perfectamente de acuerdo, si la música es demasiado básica, hay cierta involución, o sea, cierto impedimento. Bueno, yo ya tengo un cerebro desarrollado, esto no se hace conscientemente, uno simplemente lo oye o no lo oye. Yo llevo en el recuerdo 14 años de bachillerato, bueno, 5 de primaria y 6 de bachillerato, levantándome con cerros estéreos. Mi mamá lo va a dejar el bus y yo contando no seguir escuchando a Rafael, a Julio Iglesias, a Roberto Carlos, que ya consiguió 1 millón de amigos porque tocó con internet, a publicar emisoras. Un saludo para igual, yo me levantaba, pero es tortuoso. Y en el colegio, que tuve la oportunidad de compartir experiencia con Santiago, en el colegio éramos él y yo, más una persona que está en Estados Unidos y a la que le seguimos la pista, precisamente porque el vínculo afectivo con la música fue muy fuerte.
éramos los 3 metaleros del colegio. Claro, ahora Metallica, uy sí, chévere, por cultura general, incluso chicas, chicos, Metallica, sí, la banda de rock. Escucha metal cuando es la música satánica y cuando estás formando las redes sociales y afectivas. Entonces no solo es difícil pensar en qué le voy a decir a esta chica que me fascinó, sino que además cuando se entere que soy metalero. Entonces, a lo que voy es que no se trata de invalidar las músicas. En algún momento buscamos la complejidad, como cuando buscamos la complejidad afectiva. Oye, me encantaste. No tanto como tu impulso, sino ¿cómo estás? Bien. ¿Y qué más? Bien. Pero tú estás sola. Oye, está un poquito alta la música, ¿no? ¿Qué estás tomando? Eso. Eso empiezan a escuchar a Perales, empiezan a escuchar a Olga Lamillo, no pidas, a Iglesias, y a llenar de simplicidad una complejidad que uno está buscando. Cuando la música es demasiado compleja, y es donde yo digo la erudición, ahí ya no, es cuando ya la invalidas porque no es tan compleja como puede ser. Entonces, con todo respeto, esto es básico, esto es broma, esto me dejaría como un idiota si lo afirmo taxativamente. Pero yo digo que el rock ha podido en 3 acordes, lo que el jazz no ha podido en 17. Porque son grados de complejidad, pero son 2 cosas. El jazzista que se mete al rockero suena tan bien como el rockero que se mete al jazzista. Como, con todo respeto, y ahí hacer la garganta. La versión sinfónica de la cucharita, con todo respeto para quien... No dudo que el señor violinista que puede tocar Paganini, que son semifusas por todos lados, no le cae una pepita más a las 5 cuartitas, sea muy hábil. Y esto también demuestra destreza como habilidad sexual, tiene un don. Supongo que le parecerá una pelotudez. Pero es que sonaba desde un violín. Cuando uno escucha esto al maestro Jorge Veloso, tocado con las imperfecciones propias de cómo fue creado, entonces ya uno pasa de buscar la complejidad a buscar el agrado. Y a buscar, y esto significa evolucionar. ¿Por qué te gusta esta música? Y entonces empieza uno a validar sus redes sociales para decir lo correcto, para que me paren bolas, para que no piensen que soy un pelotudo. No, lo que pasa es que el metal es más complejo, lo que pasa es que la estridencia, lo que pasa es que lo otro es muy sisi, lo que pasa es que hasta que llegas a la respuesta que es que estamos buscando e intentamos explicar ya con la tercera parte que vamos a introducir, que es, hombre, porque sí, por lo mismo que estoy enamorado, así nos ha correspondido, ahorita entramos a eso, de fulana o de fulano, cada quien traduzca como quiera. ¿Y por qué estás enamorado de él? Entonces uno comienza, ¿no? ¿Por qué tan complicado? No. O por qué no, yo me enamoré porque la verdad es que hemos salido durante 6 meses y yo he anotado en el Face la cantidad de veces que ha dicho lo que yo he querido, entonces ya se merece que me enamore. No, es un proceso. Es rock and roll, es decir, es actitud, es actividad, es impacto, es naturalidad. ¿Y por qué te gusta una música? Porque me gusta, porque me hace sentir a gusto con quien soy. Pero entonces, ¿quién eres? Y eso hace parte del tercer módulo ya de esta formación. Es que en esa evolución del amor hay que tener en cuenta que no es solamente del patrón biológico, hay un componente cultural fundamental. Y esa construcción del amor también se transmite o se refleja en el objeto de la cultura o en los elementos de la cultura. Entonces, por eso podemos sentir amor por el arte, o por una guitarra, o por algún tipo de manifestación de la cultura. Depende de la experiencia, principalmente, del tipo de condiciones que hicieron posible el contacto y de la construcción de sentido, del sentido que le damos a ese objeto de la cultura. Entonces, al margen de lo simple o de lo complejo, depende de lo que rodeó esa construcción de vida compartida entre el sujeto y la materialización de la cultura, así como aquello que le dota de perspectiva y de sentido. Y por eso
que no se trata de un diferencial, porque cada una de las experiencias ha tenido un tipo de vinculación distinta con las manifestaciones de la cultura, y esas diferencias pues, hacen parte de la biografía particular de cada uno. Lo relevante sería que tuviéramos el mayor conjunto de elementos posibles para que ese contacto con la cultura fuera el más amplio posible y el más diverso posible. Pero por eso las manifestaciones de nuestra cultura hacen parte de un entramado en el que construimos nuestra vida social. Y allí hay una manifestación muy importante del vínculo. Yo quisiera mostrar tal vez el último video que se nos permite por tiempo. Pero llegamos a sexo, drogas y rock and roll. Y uno habla de afecto y uno dice, no, entonces, es que sexo, drogas, rock and roll, suena como chévere. Y el afecto como a lo que debo hacer, mi mamá está orgullosa de mí si yo digo que el afecto, en vez de lo del sexo. Pero igual, son proyecciones y manifestaciones de lo que soy yo y lo que me apasiona. Si habláramos más de apasionamiento en las charlas cotidianas en las que nos construyen el conocimiento tanto en la escuela como en la familia o con los amigos, si habláramos a partir de la empatía del apasionamiento a nivel sexual, qué lindo sería que una persona se sintiera halagada, además de, no en vez de, uno le dice, te quiero mucho, ¿no? Pues es que el te quiero sin el te amo es, podemos ser amigos, pero novios no. Cuando te dicen te amo es una mía, se siente uno como cierra el grillete aquí, cierra el grillete aquí, y cierra el grillete acá. Pero qué bello sería, por ejemplo, que te puedo decir algo, sí, me apasionas. Pues depende de los referentes, el chico o la chica funciona para todos. Comienza, ¿pero me quieres? El rock, en una de sus máximas expresiones, que para mí significa Aerosmith, y por favor, el video de Aerosmith, Crazy. No es solo la sensualidad, el sexo, sino atributos musicales. Acá tiene muy sucinta esta explicación, que están dentro del audiovisual y dentro de la música de Aerosmith, por lo cual yo creo que es una de las músicas más sexys que se pueden encontrar dentro del rock. Pero quisiera que viéramos un fragmento, nada más, del video Crazy de Aerosmith, y entonces empezamos a concluir la cosa. ¿Conocen la banda Aerosmith? ¿A alguien le gusta Aerosmith? ¿A quién le gusta Aerosmith? Something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You get it? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me that line so many times it kinda gets like feeling bad. It looks good. Yeah. Kinda love it. Down to me. Eso no es sexo. O sea, para mí sexo, el tema de las drogas, creo que pero es rock and roll que
como un estado alterado de conciencia para mí funciona como una droga. Si el tema de la droga como sustancia ajena a lo que naturalmente produce o necesita el cuerpo es un tema de otro seminario. Pero lo que sí defiende mucho es el estado alterado de conciencia. Y pues altera su conciencia incluso con el aprecio sobre eso. Y la sexualidad no está solo en la parte de mujeres súper hermosas, sino en características musicales. ¿O no? Totalmente. Y si uno hiciera comparaciones, tanto existe aquí como existen obras tan eróticas como el Bolero de Ravel, construidas sobre la lógica de la seducción. Entonces uno ve que la música logra esto que es, ¿qué me seduce de la vida? ¿Qué me encanta de la vida? ¿Qué me apasiona de la vida? Obviamente, el referente aquí, hombre, mujer, pero tiene mucho que ver con esto mismo. O sea, ¿qué en la vida me conecta y me permite vivir la vida más allá de lo común? Y creo que es el encanto que, por ejemplo, experimento cuando mis amigos me invitan a tocar el fin de semana un sábado, o a compartir el rock, o a reunirnos en torno a la música, que es cómo llevamos la vida un poco más allá. Sí, en efecto, es un tipo particular de manifestaciones muy intensa. Pero en el rock hay un tipo particular de relación con el sexo que en primera instancia nos lleva a tener casi que como relación inicial top of mind, dirían los psicólogos y los publicistas. El sexo explícito de esta forma y vital de esta forma, pero también el rock también ha sido represión de la sexualidad. Yo recuerdo, por ejemplo, un álbum como Pornography, de Cure, que es totalmente compacto en su concepto y en su unidad de la negación, de la imposibilidad de la satisfacción sexual, y casi que es una oposición a un mundo dominante de la sexualidad. Yo creo que en eso, el rock, hablando un poco más sociológicamente, ha tenido en eso una apertura grande más bien con el sexo no formal, con el sexo no establecido, y por eso ha sido el lugar tan importante para la manifestación de letras y posibilidades culturales de la homosexualidad y muchas otras alternativas de lo sexual, ahora infinitas. Un montón de letras que yo recuerdo, LGBT y hay otras, yo no sé si hay más, pero todo eso en posibilidad de una alternativa en la cual la posición estética manifiesta una alternativa de lo sexual. Y en eso, claro, esta posición es escandalosa, reta la perspectiva dominante social de la sexualidad. Y en eso el rock ha podido hacer ruptura desde muchas perspectivas. Eso ha sido muy interesante si uno revisa la historia de distintos artistas y distintas producciones a lo largo de los últimos años. Yo quisiera reiterar el agradecimiento de todo a Roberto, a Edgar, a Santiago, a todos y cada uno de los que están aquí presentes, a Loca por tocarnos en este breve lapso de pasión familiar que informa. Y cerrar con lo siguiente, agradeciéndoles muchísimo que compartan conmigo y con nosotros este espacio. Hace poco, una gran amiga que lidera este movimiento de la comunidad, de la pluralidad sexual, de la experiencia sexual, LGBTH, lo que sea, me decía que hay derecho para que a cada quien le guste el otro. Sí, claro que sí. Pero para lo que no hay derecho es que a través del apetito sexual se omita el tema principal, el amor y el apasionamiento. Y el sexo, drogas y rock and roll nace en los 60s, cuando toda la represión social a partir del tabú del sexo, esta cuestión de que todavía, con todo respeto, pero tú tienes tu tesorito y la llavecita es para el principito, que sea el correcto.
Estamos plagados de demandas y tutelas contra los que dijeron que eran correctos y luego no fueron correctos porque somos evolución. Punto. ¿Quieres una garantía de que tienes un príncipe azul? No hay. Garantízate ser la principita o la princesita correcta. Funciona al revés también. Y lo que hace en los 60s el rock es crear nuevos sonidos, crear nuevos comportamientos y liberar la posibilidad de expresarse. Que es otra cosa de lo que hemos venido a hablar acá. Sexo, drogas y rock and roll es un axioma estúpido si no tienes la posibilidad de saber quién eres y cómo te drogas, manejas tu sexualidad y si te gusta el rock, perfecto, pero si no, a través de la música sublimas lo que eres. Y en esto, permítanme finalmente compartir una breve anécdota sobre algún momento de intimidad rockera y de intimidad. No estábamos drogados por lo otro, sí. Entonces, de esas preguntas maravillosas en los momentos maravillosos. Y creo que es la conclusión que yo tengo de esta charla, de lo importante de para qué saber todo esto, si la dopamina, la oxitocina o tina te afecta. Y es, se voltea y me pregunta, ¿por qué me quieres? Entonces yo le digo, porque me apasionas. Y se quedó mirándome como, entonces, ¿me quieres o no me quieres? Y yo reflexiono y digo, sí, pero no porque me apasiones, sino porque eres una apasionada con todo. Y la pasión que despiertas con tu vida irradia a otros. Y no hay oxitocina, dopamina, endorfina, criolina que aguante eso. Hay que ser apasionados. Por eso es, muchas gracias, rock and roll para todos. Y gracias a Edgar, a Santiago y a Juan, a todos los estudiantes y a todos los que han venido a acompañarnos hoy. Esperamos que hayamos podido hacer un encuentro que a través del rock, sexo y la droga pudimos entender la biología y la biología nos ayuda a entender también lo social y lo psicológico de las personas. Y esos estados mentales que tú dices se van a encontrar en áreas como las de área orbitofrontal, donde construimos los paseos de la música, del sexo, de la droga, y cada quien escoge su forma lo mejor que crea que sea posible para sí mismo. Entonces, y gracias nuevamente, muy amables.